Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales en materia de ingenierías y también de arquitectura. Como ustedes saben, vamos a conversar sobre el mantenimiento en viviendas o trabajos de ampliación. ¿Cuándo debo contratar a un profesional? ¿Cuándo puedo hacerlo yo solito o con mi familia? Y cuándo también necesito hacer los trámites municipales. Y para eso nos acompaña nuestra experta, que es la arquitecta Ilse Miranda, jefa de trámite de proyectos del CEFIA. Ilse, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Muy bien, muy contenta de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Lo primero es... tendemos a hacer nosotros algunas acciones y no necesariamente las estamos haciendo de la manera correcta desde dos áreas. Ilse, la primera es desde una asesoría profesional y la otra tiene que ver con incluso trámites. Hagamos la diferencia en esta materia, en cuándo necesito a un profesional, cuándo lo puedo hacer yo solito y cuándo además necesito permiso para hacer algo en mi casa, por ejemplo, una remodelación o un mantenimiento. Bueno, es importante recordar que las viviendas, igual como un carro, requieren mantenimiento, ¿verdad? Para que estén siempre bonitas, para optimizar su vida útil. Y entonces tenemos que diferenciar qué son trabajos de mantenimiento y qué son obras que hay que ir a la municipalidad para el permiso de construcción. Por ejemplo, la normativa del CEFIA tiene un apartado en el reglamento de contratación que habla de trabajos de mantenimiento menor. ¿Qué son trabajos de mantenimiento? Los que realizo por deterioro o por mantenimiento de la edificación. Y inclusive la normativa establece ejemplos como para guiarnos. Por ejemplo, cortar el césped de mi patio, eso es un trabajo de mantenimiento menor. Limpiar las canoas, ¿verdad? Porque ya viene el invierno y ocupo que las canoas estén muchas hojitas, muchas hojas. Si tengo goteras, eso es un trabajo de mantenimiento menor. Inclusive la normativa habla que son obras que pueden realizarse sin que participe un profesional miembro del CEFIA. Cambio del piso, ¿verdad? Quiero poner cerámica y tenía un piso lujado. El reglamento dice es un trabajo de mantenimiento, pero hay que recordar, ¿verdad?, que las municipalidades tienen sus reglamentos y hay un reglamento, generalmente tienen reglamentos de obra menor. Entonces, antes de yo decir, yo puedo cambiar el piso, sí, porque eso se me dañó y lo voy a cambiar, tengo que averiguar en la municipalidad, porque inclusive hay municipalidades que tienen por área, ¿verdad? Tantos metros cuadrados es mantenimiento, por monto, tanto monto, ¿verdad?, de lo que usted va a reparar, es un trabajo de obra menor y las obras menores sí requieren permiso ante la municipalidad. Entonces esto es importante diferenciarlo porque muchas veces pensamos que como es mi casa yo puedo quitar la pared, cambiar el techo, cambiar las cerchas y eso es mi casa y yo no voy a la municipalidad y de pronto llegó el inspector y te dijo, pero eso requiere permiso, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar la cubierta del techo es un trabajo de mantenimiento menor, las latas de zinc, pero si yo ocupo cambiar las cerchas, ya eso no es un trabajo de mantenimiento, ocupo un profesional, ya eso se ocupa un profesional que haga la estructura, que la calcule, que haga el trámite en la municipalidad, entonces ya eso deja de ser un trabajo de mantenimiento. Entonces sí es importante diferenciar y asesorarse con un profesional si tenemos dudas o ir a la municipalidad y decir, bueno, yo necesito hacer tales trabajos para que la municipalidad le oriente si requiere un permiso de obra menor, que es como lo tienen establecido. Ilse, yo le comentaba de algunos cambios que nosotros hacemos como usuarios en donde ni siquiera hemos podido o no conocemos esta diferencia de mantenimiento, ¿verdad? O de remodelación, pero que nos atrevemos a hacer porque es eso, nos atrevemos. Ejemplo, había una puerta y yo decido, voy a quitar esta puerta y aquí voy a hacer otra cosa, o siento que esta ventana es muy angosta, yo quiero que esta ventana sea más grande. Entonces la gente se anima sola a hacer esos cambios o a decidir, voy a quitar esta pared, yo siento que esta pared no es necesaria porque voy a ampliar el cuarto y nunca consideré a un profesional y tampoco consideré, por ejemplo, incluso algún trámite en un municipio. Pero pensándolo desde el punto de vista de lo que alteré en la estructura, puedo generar un daño cuando definitivamente yo no debería alterar la vivienda solo y siempre que lo haga sí necesariamente con un profesional. Sí, eso es importante lo que dices, Jessica, porque las paredes de mi casa están pensadas por un profesional que hizo el diseño, ¿verdad? Y hay una parte estructural pensada. Hay paredes que son estructurales, que le dan soporte a la vivienda cuando hay un sismo,
funcionan como paredes, ¿verdad?, que nos dan soporte. Si yo llego y digo, quería la cocina conectada a la sala y es que esta pared no me gusta y la quité, puede ser que estoy quitando una pared estructural que le da soporte a la estructura, ¿verdad? Y estoy haciendo mi casa un sitio que no es seguro. Entonces, cuando yo quiero ampliar, remodelar, eliminar paredes, hay que asesorarse con un profesional, porque puede ser que estamos haciendo que nuestras casas, ¿verdad?, nuestros lugares que seguros los estamos convirtiendo en sitios que no sean seguros, y en un sismo pueden colapsar las paredes porque le estamos quitando el soporte que un profesional ya pensó cuando se planteó la obra inicialmente. Entonces es usual, ¿verdad?, sí, que la gente haga buques en las paredes o las eliminen porque yo quería más amplio este espacio sin pensar en que estoy afectando la estructura. Entonces, esta parte siempre es importante asesorarse con profesionales de la materia que conozcan y le digan a uno, no, esta pared no se puede quitar, o si la quitamos, tenemos que hacer tal para reforzar, ¿verdad?, la estructura, pero no se pueden quitar así nada más porque yo quería el espacio más amplio y más bonito. Se puede hacer, pero asesorado con un profesional, no uno solo. Exactamente, sí es algo que se puede hacer y que estéticamente o que para funcionalidad nuestra era necesario, pero no lo hicimos con la asesoría correspondiente, y con el tiempo podemos ver, ¿verdad?, los problemas. No necesariamente sea que haya un sismo pronto, pero sí que tal vez luego empiece a notar algunos problemas. Y en ese sentido, Ilse, por ejemplo, si yo quité una pared, ya la quité, ya estoy viendo el programa y no le pregunté a nadie y la quité, ¿qué me puede decir a mí que es mejor buscarme a un profesional? Por ejemplo, no sé, encuentro una separación en alguna parte de la pared, o veo que algo se cayó o se inclinó. Esas son algunas señales de que mejor voy y busco a un profesional porque lo que hice no fue quizá lo mejor. Claro, sí, la estructura luego al tiempo va a empezar a presentar, puede presentar grietas, ¿verdad?, las paredes a desplazarse. En un sismo fuerte podría, ¿verdad?, presentarse una grieta, y entonces ahí son señales donde hay que conseguir a un profesional y que ya analice la estructura, porque puede ser que la pared que yo eliminé, pues si era importante, ¿verdad?, en la edificación, si era una pared estructural, y entonces está causando, al tiempo va a empezar a presentar problemas a las otras paredes, de grietas principalmente, o en los sismos podría pasar, ¿verdad?, de que ya hay un daño mayor porque ya la edificación no está tan segura como la planteó el profesional. Entonces sí es importante tener conciencia de eso, que podemos hacer las reparaciones o las mejoras a nuestra vivienda, pero siempre asesorarse con un profesional si vamos a quitar paredes, si vamos a hacer puertas o ventanas más amplias, ¿verdad? Es necesario asesorarse con un profesional. Quédese con nosotros para que conozca más detalles sobre el mantenimiento de viviendas para alargar su vida útil y para que sigan siendo seguras. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Siempre empezando el año, algunas familias, ¿verdad?, o algunas personas deciden que voy a aprovechar alguna parte del ahorro que hice del aguinaldo, por ejemplo, para hacer algunas remodelaciones en la vivienda, y cuentan con el profesional y ya tienen bien establecido qué quieren. Por ejemplo, ampliar, hacer una cochera, comprar un vehículo eléctrico. Entonces van a buscar un profesional que les haga toda esta adecuación. Pero pensando en alguien que no ha hecho esa previsión, ¿cómo podríamos orientar a alguien que tiene, no sé, una vivienda con una antigüedad de 20 años y nunca le ha hecho una remodelación? Nunca ha buscado un profesional que le diga, voy a ver su casa a ver si todo está bien. Pensando en eso, en una vivienda más o menos de 20 años, ¿qué aspectos debería ya yo empezar a analizar, pero sobre todo a buscar al profesional para que pueda cambiar? ¿Qué debería cambiar en una vivienda con 20 años de antigüedad?
Bueno, lo principal, la obra eléctrica, ¿verdad? Y una vivienda con ya ese tiempo ya de construida, es importante que un profesional venga y nos diga cómo está la instalación. Puede ser que se requiera cambiarla, ¿verdad? Se requiera cambiarla en su totalidad o en alguna parte. Igual con la obra eléctrica es importante que yo no puedo como meterle circuitos a la casa y yo quería a la cocina, voy a meterle 2 tomas más. Y tal vez estoy, ¿verdad?, recargando el sistema. Entonces, eso lo hace un profesional. Sí. Tiene que venir y ver lo que está, ver el tablero de circuitos y ver cómo agrega circuitos adicionales o nos dice hay que reparar esta parte, pero no podemos hacerlo solo. La obra eléctrica es un punto súper importante, ¿verdad?, que trae muchas consecuencias. Vemos, ¿verdad?, que últimamente han habido incendios de viviendas y es porque a veces yo lo que hago es poner regletas y empiezo a recargar exactamente, y entonces un toma que estaba pensado para un artefacto, le meto una regleta y tengo conectado 5 cosas. Ajá, exactamente. Entonces sobrecarga el sistema y eso puede causar incendios. Entonces la obra eléctrica es algo que no se puede hacer solo, se requiere de un profesional que me oriente, que me diga yo quiero la cochera y meter tomas adicionales, o quiero un luz adicional, hice un cuarto para los niños de estudio y entonces quiero que sea más iluminado, quiero más tomas porque las computadoras no las puedo conectar todas. Entonces buscamos a un profesional que nos oriente. Es una parte súper importante que hay que estarle dando mantenimiento, ¿verdad? Un proyecto, una vivienda ya con muchos años requiere revisar cómo está la instalación, revisar si es necesario cambiarla, y si yo voy a ampliar o modificar o agregar, eso se ocupa un profesional que me oriente y no poner en riesgo mi casa, ¿verdad? Por estar trayendo o yo inventando, ¿verdad? Yo le pongo ahí el circuito extra, el toma o extra, le corto alguna pieza, un pedacito y le pongo, y eso es sobrecargar el sistema. Es un trabajo que requiere de un profesional, es una obra de ingeniería y no podemos hacerlo solo. Es un profesional que nos oriente y nos diga si puede hacer tal cosa y ya. Se tramita, inclusive un trabajo de obra eléctrica se tramita ante SEFIA, se inscribe una responsabilidad profesional de quién está interviniendo ese proyecto. Entonces no es como tomarlo a la ligera, no, es y delicado. hacer conciencia que es delicado y que podemos poner nuestras viviendas, ¿verdad?, en riesgo si estamos interviniendo obra eléctrica sin saber, o traemos ahí al amigo aquel que él sabe y de pronto de ahí puede hacerse, ¿verdad?, un incendio. O un accidente, es que son tantas cosas, de verdad. En el techo, Ilse, después de 20 años, pensemos que ya tal vez las latas, lo dejo yo de zinc, se han cambiado, pero debería revisar algo más. En la cubierta sí es importante. Bueno, cuando yo tengo mi casa nueva, generalmente la cubierta se pinta, ¿verdad? Para que evitar que la humedad, la corrosión, exactamente. Entonces, ¿cómo le doy mantenimiento al techo? Pues viendo cómo está la pintura, ¿verdad? Cada cierto tiempo debería revisar y debería volver a pintar. Porque si yo lo dejo ahí 20 años, posiblemente tenga que cambiar toda la cubierta o ciertas partes porque ya está afectada, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, en la cubierta revisar cómo está la pintura, si hay corrosión, revisar la parte si hay goteras, donde están los tornillos, donde se pega la cubierta. Puede ser que al tiempo eso se expandió. Se expandió, entonces nos está causando goteras. Entonces todos esos son trabajos de mantenimiento que yo puedo hacer, ¿verdad?, para optimizar y que me dure más la cubierta del techo. Una pared, por ejemplo, y sobre todo en estos tiempos en donde hemos tenido, ¿verdad?, tanta incidencia de lluvia, y algunos tendrán en su casa una pared llorona, entre comillas, no a propósito, sino que la tendrán ya por una situación complicada. ¿Cuándo debería yo también, o qué señal me dice en esta casa de 20 años, o incluso una más joven, qué señal me está mandando la pared para decirme, no, ya necesitamos hacer algún trabajo porque algo puede haber pasado, por ejemplo, con la humedad o con algún desplazamiento? Tal vez el desplazamiento lo veo, y la humedad, aunque la veo, no le doy tanto interés, pero ¿cuándo debería ya pensar en ese cambio o en esa intervención, por ejemplo? Sí, bueno, en las paredes generalmente podemos ver, la pintura se puede desprender al tiempo, ¿verdad?
O también a veces es que se hacen trabajos, se pinta la pared, pero no adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si yo a la pared yo quería otro color y no hice el trabajo de limpiarla, de quitarle bien, si hay grasa, de limpiar la pintura que tenía anteriormente, podría pasar que se desprenda el material. Entonces, las paredes, hay diferentes acabados. Podría haber una pared que es de concreto, ¿verdad? O si yo tengo paredes de madera, entonces que podrían darnos alertas, una pared de gypsum, ¿verdad? Material livianos, entonces podría ser que la pared liviana, cuando veo de pronto tiene como, ¿verdad? Que decimos, ¿qué es eso? Se le salió una pancita, se abombó, ¿verdad? Sí, se abombó. ¿Qué pasó aquí? Entonces ahí hay que ver, ¿verdad? Son paredes que no están hechas para que haya humedad, ¿verdad? Puede ser que están pensadas para otras áreas, entonces habría que ver qué pasó, si esa pared tiene por dentro alguna tubería o si fue que de afuera se está filtrando humedad. Entonces las paredes siempre nos dan señales, ¿verdad? Una de las principales señales es que yo veo que la pintura se está desprendiendo, ¿verdad? Como que se cae. Podría haber como burbujitas en la pared, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es una alerta porque la pintura, ¿por qué está reaccionando así? Si uno dice, no me pegó la pintura, digamos, es como un comentario habitual en eso, no pegó la pintura, pero no me pongo a pensar que hay un problema, sino que pienso que fue la pintura o que yo la puse mal. Exactamente, entonces inclusive si yo veo una pintura que, ¿verdad? Que como burbujitas, aquí eso es alerta, ¿verdad? Algo está haciendo que la pintura reaccione, será calor, ¿verdad? Que, no sé, hay un toma, ¿verdad? Que tiene algún problema y la pintura está reaccionando de esa forma. Una mancha negra en la pared es hongo, es humedad, entonces habría que ver de dónde se está filtrando el agua, si es del exterior, si tendré alguna tubería. Entonces las paredes siempre nos dan como esas señales y dependiendo de lo que sea uno puede actuar y darles el mantenimiento correspondiente. Con las tuberías, antes hablábamos o poníamos de ejemplo el servicio sanitario, pero con las tuberías y con algo que usted comentaba yo me preocupé un poco porque creo que puede ser una práctica que algunos estemos haciendo o que no tenemos orientación sobre ella. Una tubería se atora, la que quizás es más usual es la de la cocina, ¿verdad? Que uno está ahí intentando y que en el orificio mete algo, un palito. Hay personas que tienen hasta como ya una herramienta adicional para desatorar eso. Además, Internet nos invita mucho a mezclar cosas y que además eso nos puede generar otros problemas, ¿verdad? Pero, ¿cuándo debería yo parar de utilizar un químico en mi tubería y entender que no? O sea, que de verdad, no sé, 1, 2, 3 veces y que ya no lo logré, no vi una mejora, o ni siquiera debería pensar en utilizar, por ejemplo, en este caso específico, en la tubería de la cocina, utilizar un químico, y si cuándo entonces pensar en que ya tengo que hacer un cambio. Sí, pero es como práctica usual, ¿verdad? Usar ese tipo de químicos y todo el mundo, creo que todo el mundo hemos buscado ahí sí para desatorar, pero en realidad no deberíamos hacer eso. El estar echando algún tipo de ácido en la tubería, las tuberías no están pensadas, ¿verdad? Para recibir ese tipo de materiales o activos ahí, entonces yo podría, tal vez se me soluciona el problema, ¿verdad? Que yo tenía, pero le estoy restando vida útil a esa tubería. Entonces, en realidad existen sondas especiales que uno podría utilizar para desatorar, pero no deberíamos estar usando esos materiales porque podríamos estar restándole vida útil y después nos va a causar un problema mayor después, ¿verdad? Entonces, la idea es estarle dando mantenimiento. En el caso de las áreas como la cocina, hay cajas, ¿verdad? De registro que se les da mantenimiento, que yo tengo que estar limpiando para evitar que se esté acumulando material y eso hace que el sistema funcione correctamente sin la necesidad de estar echando algún ácido para desaturar. Entonces nosotros podemos estarle dando mantenimiento a las cajas y de esa forma no tener que estar echando algún ácido que nos va a afectar las tuberías. Es como usual, ¿verdad? Que lo hagamos, pero no es lo correcto. Que ya lo estemos haciendo, entonces es una mala, ya es la señal de alerta, ¿verdad? Yo creo, entonces no deberíamos ni siquiera
pensarlo como un uso cotidiano. No deberíamos pensarlo, no. Y ya, si yo veo que es un problema mayor, ¿verdad? De que algo pasó, entonces busco a un profesional porque puede haber alguna situación que ya se tenga que atender por un profesional, pero no yo estar inventando, ¿verdad? Y que vi en internet tal, voy a hacer a ver si me sirve a mezclar y resulta que después dañé y hice más grande el problema que tenía. ¿Y agua caliente? Perdón, la pregunta es que aprovecho porque es como, ¿verdad? Es muy usual y ahí dice, bueno, está bien, tiene razón la arquitecta, mejor no lo recomiendo o no lo uso, pero agua caliente tampoco es una práctica correcta. No, el agua caliente sí, porque las tuberías están pensadas, inclusive hay tuberías para agua fría y para agua caliente, pero eso no te va a afectar, pero un ácido sí puede afectar la tubería y causar un problema mayor. Ok. Ilse, ya hacia el cierre del programa hay otro aspecto muy importante, sobre todo pensando, como comentábamos al inicio, con la cantidad de lluvias que hemos tenido o esta práctica que hemos tenido de nosotros hacer remodelaciones sin la asesoría, y tiene que ver con el suelo, con los movimientos propios que yo hago de tierra a veces sin buscar a un profesional, o si estoy en una zona en donde digo, qué raro, es que aquí se me inunda mucho, no he hecho la consideración de si mi suelo ha cambiado, si algo lo pudo haber alterado, si yo sembré o retiré árboles o un vecino hizo lo mismo. ¿Cuándo debo ponerle atención al suelo y por qué también es tan importante, Ilse? Porque lo podemos dejar de lado y decimos, no, es que el suelo no cambia nunca, no importa, esto siempre ha estado aquí, pero en realidad pueden haber otros elementos que lo alteren y que puedan estar afectando mi vivienda en otro montón de cosas, que no me baje la cadena, que no me cierre la puerta, incluso o este desplazamiento de las paredes podrían estar asociados incluso a este cambio del suelo. Sí, claro, el suelo es muy importante a estar como considerando y viendo, ¿verdad? Si yo, dependiendo de cómo esté ubicada mi vivienda, ¿verdad? Si yo tengo vecinos que están más alto que mi terreno, ¿verdad? A veces pasa que el vecino construyó y empezó a filtrarse agua para mi terreno, ¿verdad? Y eso me causa a mí un problema porque se me filtran las paredes de humedad, por ejemplo, algo menor. Y que no sabe que puede ser por el cambio del suelo a propósito de que mi vecino hizo un cambio. Exactamente, entonces generalmente cuando los profesionales construyen y diseñan, se hacen estudios de mecánica de suelos para ver cómo está el terreno y toda la estructura, todas las fundaciones de la edificación de mi vivienda están pensadas para ese tipo de suelo, ¿verdad? Entonces el profesional plantea esa edificación de acuerdo al tipo de suelo que encontró para que esa vivienda, ¿verdad? Se construya y esté fuerte. Pero si yo empiezo a ver que se me desplazan las paredes, ¿verdad? Que se me hizo, ¿verdad? Un hueco, pues, digamos. Sí, una abertura, que yo veo ahí pasa la luz, por ejemplo. Eso es una señal importante, ¿verdad? Algo está pasando. El piso se me fracturó. Ya no es que se me dañó, ¿verdad? Sino una fractura. No fue nada así que lo alteró. Entonces, eso son señales que está dando la edificación, que algo está pasando con ese suelo, ¿verdad? Que puede ser que se esté desplazando y la edificación está sufriendo, ¿verdad? Y eso es una señal, o sea, corra y busca un profesional. Ahí no es que yo voy a ver cómo le reparo ahí o le echo masilla al hueco que me salió en la apertura. No, eso es una señal clarísima de que algo está pasando con el suelo, con la estructura de mi vivienda, y yo ocupo un profesional que me oriente y que me diga qué hacer, ¿verdad? Yo no puedo ahí como inventar que yo puedo solucionar eso. Eso son señales ya importantes. Podrían ser cosas como eso de que un vecino construyó y se me está filtrando el agua, pero ya cuando yo veo esas señales de que se me hizo una grieta en el piso, que se me hizo una apertura, ¿verdad?, en la pared, que ya no es una grietita que yo reparo, ¿verdad?, con masilla, esos son señales importantes de conseguir un profesional para que me oriente qué puedo hacer. ¿Por qué me está pasando eso en mi edificación? Bueno, qué importante eso, y rescato y aprovecho una vez para que usted nos pueda dar el mensaje final de que sí hay señales, sí es cierto que hay señales en mi estructura, en mi vivienda, que no debo tapar, que tengo que dejarlas más bien como están y correr esta, por ejemplo, del piso o esta de la pared donde veo la luz, o la insistencia que tengo que hacer para que el agua llegue bien, ya sea a la ducha o que baje bien del inodoro. Indiscutiblemente pueden ser señales de que algo no está bien, o que tengo todos los tomas recalentados, que todos los artefactos eléctricos me jalan, como decimos nosotros, son señales
en las que hay que correr, claro. En las que no debo ver como, no, voy a pegar esto, voy a pasar ahí una masilla, más bien voy a poner cerámica, porque entonces así ya no se ve esta grieta, quizá debería ahí de verdad asesorarse con un profesional. Entonces, yo quisiera un mensaje final para quienes nos han acompañado y sobre todo que tengan apertura de querer hacer algún cambio en su casa y que están valorando qué hacer y que este programa les haya guiado un poco. Claro, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, a la gente orientarla que siempre es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta la normativa, esas señales que hablábamos, ¿verdad? Que me está dando mi vivienda, ¿será que ocupo conseguir a un profesional? Ir a la municipalidad, es muy importante también orientarme, qué tiene establecido las municipalidades, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y siempre estar viendo esas señales que me da la vivienda. Siempre dar mantenimiento oportuno a las edificaciones, a las viviendas, no esperar que pase algo, ¿verdad?, mayor. Como eso que decía, si me está jalando, ahí hay algún tema eléctrico que yo tengo que solucionar y buscar a un profesional. Y lo correcto es siempre darle mantenimiento constante a la vivienda, ¿verdad? Y ya cuando yo tengo esas alertas, pues conseguir a un profesional de confianza que me oriente cómo proceder y cómo solucionar la situación que se presentó. Ilse, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un 2025 muy exitoso. Esperamos que sea con mucho gusto para usted y para todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado y recuerde tomar nota de todas estas recomendaciones de nuestra experta y también de lo que usted puede hacer en su casa, de lo que debe hacer con un profesional y también de los trámites municipales. Sea lo más acucioso posible en esta materia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días.